Sí, sí te escucho. Gracias. Sí. Somos el equipo 5 y vamos a hablar de responsabilidad médica. El equipo está conformado por Guadalupe Martínez y Manuel, Juárez Sánchez Oscar, Martínez Montoya Carla Vianey, Murillo López Ana Paulina y Pérez Flores Daniela. La siguiente, por favor. Ok. Ok, como generalidades tenemos que en México, como sabemos, la población tiene derecho a la protección de la salud. Esto va a estar contemplado en la Carta Magna y, como sabemos, del artículo cuarto que se deriva de la Ley General de Salud. Aquí se va a dividir a la población en dos grupos. El primero es el equipo médico, que son todos los prestadores del servicio, y el paciente, que sería el usuario del servicio. Hay que hacer notar que hay muchos ordenamientos jurídicos que nos van a ayudar a preservar el derecho a la salud, tanto su protección y la responsabilidad que van a tener los profesionales de salud. Y estos son, como ya lo he mencionado, la Constitución Política, la Ley de los Profesionales, la Ley General de Salud, los códigos penal y civil y las normas oficiales mexicanas, que hablarán un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Ahora, hay que marcar estas definiciones, que es práctica médica, que va a ser todo lo relacionado con el acto médico, contemplándose acto médico como el conjunto de actividades, tanto de evaluación diagnóstica o pronóstica, de prescripción y ejecución de todas las medidas terapéuticas relativo a la salud de las personas. Esta debe de ser ejercida por un profesional de salud con total libertad de decisión y con el consentimiento del paciente. Es por eso que se necesitan ciertos elementos. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y los elementos son profesionalidad, es decir, que todo este acto debe de ser realizado por un profesional que tenga los requisitos legales para poder realizar esta función. En este caso sería un título que nos acredite como licenciados en medicina, ¿no? Conforme a la Lex Artis Médica, que es la Lex Artis Médica, van a ser todos estos conjuntos de conocimientos que nosotros tenemos para poder responder ante una situación dada. Y esta debe ser de forma individualizada conforme a cada paciente. ¿Con qué objeto? Pues el de proteger, promover y restaurar la salud en el marco completo de la legalidad, es decir, lícito. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Hay que mencionar 3 obligaciones que tenemos, bueno, que se tienen todos los prestadores de servicios de atención médica. Son obligación de medio, de resultado y de seguridad. Empezando por las obligaciones de medio, ¿le puedes dar a la siguiente? En las obligaciones de medio, esta es en donde al médico se le obliga a emprender o realizar una actividad, pero esta no va a garantizar un resultado. Es decir, el médico va a poner todo lo que está dentro de sus manos, con su conocimiento, respetando normas y conforme a las guías de práctica clínica para obtener un resultado, pero no quiere decir que ese resultado sea el que se vaya a obtener. Entonces, no puede ser responsabilizado ante daños imprevistos o por cursos causales impredecibles, siempre y cuando él utilizó todo lo que estaba en su alcance en el lugar en el que él estaba ejerciendo, donde se produce el tratamiento. En dado caso de que no existan los medios necesarios, esto también tiene que quedar plasmado por escrito. También que él informa al paciente tanto del diagnóstico, del tratamiento y fundamentalmente del pronóstico, así como de los riesgos y beneficios esperados, y esto también debe quedar plasmado en un escrito, que es el consentimiento informado, y lo del diagnóstico, tratamiento y pronóstico en la historia clínica. También, el médico tiene que seguir el tratamiento hasta que el enfermo se ha dado de alta, a excepción de que el paciente ya no quiera seguir recibiendo este tratamiento, pero esto también tiene que quedar por escrito. En dado caso de que nosotros diagnostiquemos a un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa, tenemos que informarle a él toda la necesidad que tiene de someterse tanto a análisis como cuidados preventivos. Esas son obligaciones de medio. Las siguientes. Las obligaciones de resultado son aquellas en donde se compromete a la obtención de un resultado determinado, y en dado caso de que no se obtenga, aquí sí hay responsabilidad, a menos de que se demuestre un caso fortuito o de fuerza mayor. Los dos ejemplos que marcan es la cirugía estética y la cirugía oftálmica por láser. En la cirugía estética, porque se le promete al paciente que va a quedar de cierta forma. Aquí hay que diferenciar bien a la cirugía estética y la cirugía reconstructiva. En la cirugía reconstructiva, ¿no? Ahí esas serían obligaciones de medio. Y en la cirugía, también en la cirugía oftálmica, pero por láser,
¿Le puedes dar a la siguiente? Ahora, en las obligaciones de seguridad, estas son hacia las instituciones o los establecimientos que van a prestar el servicio de atención médica. Aquí el médico sí puede cometer errores, pero este error denomina activo porque va a estar relacionado con toda la estructura y el mantenimiento del equipo. Y para el médico deslindarse de la responsabilidad o para decir que no tuvo responsabilidad, se debe de analizar toda la cadena de errores que pudieron influir en este resultado, teniendo la responsabilidad la institución por su manejo y mantenimiento de su equipo. La siguiente, por favor. Ya, perdón, estaba encendiendo mi micrófono. ¿Ya se ve otra vez? Ya. Sí, se ve bien. Ok, ahora hablando de, como tal, entrando al tema y con esta breve introducción que ya nos dio también nuestra compañera Carla, vamos a hablar de algunos conceptos muy importantes. El primero de ellos es responsabilidad, que hace o viene del vocablo latino responderé, que se refiere a la obligación de responder a alguna cosa o por alguna persona. Este término después lo vamos a centrar en el término profesional y al último en el término médico. Específicamente, la responsabilidad profesional es este término de responsabilidad aplicado específicamente a una profesión determinada, entiéndase como profesión a la realización habitual o título oneroso, es decir, que se paga, o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión. Ahora, específicamente, la responsabilidad médica hace alusión a esta obligación que tenemos como médicos de reparar las faltas cometidas en el ejercicio profesional, indemnizado a la persona dañada o sufriendo una pena. Sin embargo, encontré otro concepto que también me gustó más porque aquí abarca estos mismos términos, pero se le agrega a que tenemos que también responder tanto a las omisiones y errores, ya sea voluntarios o involuntarios, y dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de esta misma profesión. Dicho esto, tenemos que poner sobre la mesa o definir algunos otros términos. El primero de ellos es la malpraxis, que como tal se refiere a la mala práctica. Y igual como lo vimos en la clase pasada, eso puede ser tanto por comisión, o sea, es decir, hacer un acto que perjudique, o por omisión, el no hacerlo y que también perjudique al paciente. Y dentro de estos mismos, varios artículos mencionaban que tenía se derivaban de ahí tres conceptos. El primero es la impericia, que se define como el daño causado por falta de habilidad o conocimiento en la práctica médica. Ahorita solo les voy a definir cada una de estas y posteriormente les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, impericia, palabra clave, falta de habilidad o conocimiento. Después está la negligencia, que entra dentro de las malpraxis por omisión, pues se refiere a aquella omisión o demora inexcusable en la actuación de nosotros los médicos. Y por último también tenemos la imprudencia, que es cuando los médicos actuamos de manera precipitada o imprudente. Y alguna otra fuente también mencionó que también estaba aquí dentro de la malpraxis la inobservación de las normas, específicamente pues mexicanas. Ahora, en un blog de abogados venía que las principales o actos dentro de esta malpraxis son estos: el uso responsable de la anestesia en una cirugía, el emitir diagnósticos erróneos, y pues esto es perjudicable porque posteriormente va a influir en el diagnóstico, tratamiento, así como también en el pronóstico. Y después en los medicamentos, que pues muchas veces son con las prescripciones de dosis equivocadas. Sin embargo, aquí hay que puntualizar que en los medicamentos no solo también es común mandar la dosis equivocada, sino el desconocer los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos de farmacodinámica de cada medicamento, y que estos, en vez de ayudar al paciente, empeoren su evolución clínica. Daños durante el embarazo o parto, pero pues este tema lo dejaremos específicamente para violencia obstétrica, y fallas en la cirugía. Entonces, un ejemplo que encontré de mala praxis es que una paciente estaba en unidad de cuidados intensivos y se le tuvo que haber administrado una solución salina hipertónica al 5%, y en vez de esto se le administró una al 20%. Entonces, esto ocasionó en la paciente hiperpotasemia, que al final le causó la muerte. Entonces, este ejemplo que aquí les puse es por omisión o por comisión. Bueno, es por comisión porque se hizo un acto. Se hizo se empleó una dosificación no indicada, ¿no?
Exactamente. Después tenemos algunos otros ejemplos de aquí también les puse palabras claves. El primero es la ictericia, que recordemos que es por inaptitud técnica y física. Y también se le agregó ese concepto que falta de actualización por los médicos. También ocurre que cuando ya estamos graduados, tenemos que tomar cursos de actualizaciones. Y un ejemplo es cuando un cirujano general hace una cirugía compleja que no es de su especialidad. Por ejemplo, que un cirujano general haga una neurocirugía. Después tenemos la negligencia, que como ya lo dijimos es por omisión, descuido y desatención. Cabe recalcar que todos estos términos o estas faltas de malpraxis van a ser aludidos o no tienen excusa, o sea, son inexcusables. Entonces, el ejemplo que aquí traigo es que una paciente llega y necesita ser normalizada porque tiene una crisis asmática, pero no se le brindó la atención y falleció. Entonces, como ya se los dije, pues muchas veces nosotros podríamos pensar que, o podríamos justificar que no se le dio esa atención en el tiempo indicado porque había muchas personas en el centro donde nosotros estábamos laborando. Sin embargo, como ya se los dije, esto es inexplicable porque se menciona que nosotros también por eso tenemos las normas y algunos otros conocimientos y protocolos, como la aplicación del triage, que llegando esta y catalogándolo como una urgencia real, tendríamos que actuar en el momento ideal y pues no tuvo que fallecer la paciente. Y el último está el caso de imprudencia, que es cuando se actúa con exceso de confianza, falta de predicción o precaución. Y este ejemplo, bueno, si se fijan en este útero viene el nombre de Ingrid porque es de un caso que fue polémico en México. Y fue cuando un médico decidió cauterizar el nombre de la paciente en un útero recién extirpado como acto de amistad. Entonces, si se fijan, pues fue imprudencia completamente. Después se llevó a juicio y se investigó que pues este ginecólogo ya había llegado varias veces en estado de ebriedad al trabajo. Entonces, pues su pronóstico pues fue desfavorable. Después tenemos la responsabilidad, dentro de estos mismos tenemos los conceptos de iatrogenia y iatropatogenia. En muchos englobaban estos términos de manera general. Sin embargo, cabe recalcar que iatrogenia hace alusión a todos los efectos que el médico tenga, tanto en los efectos positivos como negativos. Entonces, en los negativos, pues tenemos los que predisponen a un empeoramiento del estado clínico del paciente y los positivos, pues ya sea la curación y la preservación. En contraste, tenemos el concepto de iatropatogenia que específicamente hace alusión a cuando la atención médica tiene un resultado negativo en el paciente. Dentro de estos mismos, tenemos una subclasificación de conceptos de iatropatogenia que está cuando es aleatoria o inesperada, predecible o necesaria e innecesaria. La primera, es decir, la aleatoria, es cuando la falta o el daño en el paciente es por una causa que no se pudo haber, se supone, prevenido, y un ejemplo de esto es la falla en la máquina de anestesia. El ejemplo que les traigo el día de hoy, bueno, mi hermana me mencionó, ella antes trabajaba de enfermera quirúrgica, entonces menciona que una vez en la sala de cirugía, pues la paciente se despertó y esto fue por un daño en la máquina de anestesia. Entonces, se supone que en el quirófano todos actuamos en equipo y todos tienen sus roles. Y la doctora o la anestesióloga a cargo de la paciente manifiesta que ella sí verificó que la máquina de anestesio estuviera en las condiciones adecuadas. Sin embargo, se menciona que pues de todas formas falló y pues esto pues tiene un impacto tanto en la paciente como en el personal de salud, ¿no? En la paciente por el trauma que se le generó tras haberse despertado en plena cirugía y pues al personal de salud pues por las repercusiones o la preocupación por la paciente y las repercusiones legales que pudo haber tenido, ¿no? Después, la predecible o necesaria, que es cuando un bien logrado supera al mal concomitante. El ejemplo es, por ejemplo, el uso de quimioterapia, que sabemos que estos fármacos tienen o diferentes mecanismos de acción, pero en general muchos de ellos actúan o inhiben las bases o frenan alguna parte del ciclo celular. Entonces, esto se utiliza cuando el paciente tiene alguna patología oncológica, pero estos efectos frenan o le dan a todas las células, ya sean cancerígenas o no cancerígenas. Entonces se espera que va a obtener un daño por los efectos colaterales, sin embargo aquí el bien supera al mal. Y después al último tenemos la innecesaria, que pues prácticamente es cuando general ya es que sí se pudo haber prevenido y aún así nosotros nos ejercemos algo
que perjudican negativamente la evolución del paciente. Entre ellos encontramos las medicamentosas, que nosotros demos algún fármaco que cause un daño en vez de un beneficio. Entre ellos, pues un ejemplo, no sé, por ejemplo, podría ser el uso de nitroglicerina en un infarto que afecta el ventrículo derecho, ¿no? Muchas veces se le da, pues por protocolo, varios medicamentos, entre ellos está la nitroglicerina, pero si es del ventrículo derecho, en vez de ayudar, pues va a impactar de manera negativa en el pronóstico del paciente. Después tenemos, recordemos que el concepto de salud es amplio. Entonces también tenemos la psicoiatropatogenia, que es específicamente en esta esfera psicológica. Y lo englobaba en dos pilares principales, la verbal, también llamada iatrolalia, o la no verbal, también llamada iatromimia. La verbal es cuando se generan comentarios imprudentes frente de la cabecera del paciente, y estos influyen tanto en la autoestima como en el sentir del paciente, pudiendo provocar angustia o depresión. Entre ellos, pues el ejemplo es que pues nosotros casi siempre, o cuando rotábamos, íbamos atrás como del adscrito, después iban los residentes, los internos, luego los semestrosos, ¿no? Y ahí nos preguntaban diferentes cosas. Un ejemplo podría ser que frente de a un paciente que tuviera un cáncer pulmonar, se le preguntara pues el pronóstico del paciente enfrente de todos nosotros y pues de manera tajante contestáramos que el pronóstico es muy desfavorable. Entonces se le tiene que brindar la información al paciente, pero pues de la manera correcta y pues no a manera de exposición, ¿no? Ante todos. Y la última es la no verbal o la iatromimia, que es cuando hacemos actitudes o gestos desagradables y pues esto igual repercute en el paciente. Cuando yo estaba haciendo mi servicio de técnico en enfermería, estaba pues en la enfermería de la escuela y llegaban pues diferentes pacientes, ¿no? Entre ellos tanto el personal administrativo como los de intendencia. Entonces se veía mucho la diferencia que tenían, o sea, tenía tanto el personal como administrativo como el de intendencia. Pues una ocasión llegó un señor de intendencia y no le quisieron atender, bueno, no le quisieron brindar la atención por el hecho de que tenía un olor muy desagradable. Entonces es un ejemplo de iatromimia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo bien. Mm, Todo Entonces, claro. voy a salirme tantito para desactivar mi micrófono para que siga Ok. mi compañero. Bueno, y ahora hablaremos de las áreas de responsabilidad. Las acciones previamente mencionadas nos llevan indudablemente o al final de cuentas a tener una responsabilidad, y estas pueden ser responsabilidad civil, una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad laboral o incluso combinaciones de estas. Bien, bien. Hablaré ahora uno por uno. La responsabilidad civil, según lo establecido en el Código Civil Federal, en el artículo 1910, nos menciona que el que, obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, cause daño a otro o a otra persona, está obligado a reparar ese daño, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, esta última sería la única forma de que el que presuntamente causó el daño no tenga que repararlo, pero si sí lo hizo ilícitamente o contra las buenas costumbres, está obligado a reparar ese daño. Una característica de la responsabilidad civil es que aquí, obligatoriamente, para ser considerado en este apartado, debe haber un daño. La siguiente, por favor. A diferencia de otras donde no necesariamente se requiere de un daño, como la administrativa, que ya veremos adelante. Bien, como pueden ver arriba, en la parte superior derecha, les menciono que es un requisito para ser considerado responsabilidad civil que el daño que se haya causado proceda con dolo o con culpa, y que entre la consecuencia o el daño y la acción medie una relación de causalidad. Y bueno, es decir, que tras que se haya producido el daño, nace una obligación de reparo del daño y del perjuicio. Se entiende como daño, según el Código Civil Federal, a toda pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Esto de parte del profesional, en el específico del médico.
Y perjuicio se entiende a la privación de cualquier ganancia. Aquí hay un error, es ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Y estos daños deberán ser, o perjuicios deberán ser consecuencia directa e inmediata de o una falta de cumplimiento de obligación o deber jurídico del médico, o en otras palabras, que entre el daño y perjuicio provocado hay una relación causal o nexo entre la falta y estos daños y perjuicios que pueden ser lesiones o incluso la muerte. Siguiente. Ahora pasamos a la responsabilidad administrativa. Esta se origina o surge cuando el médico infringe preceptos de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Y aquí surge una responsabilidad administrativa cuando se causa un daño o incluso sin haberlo causado el paciente, siempre y cuando se infrinjan los preceptos de la Ley General de Salud, surge una responsabilidad administrativa. Y obviamente tiene sanciones. Las sanciones están estipuladas en el artículo 147 de la Ley General de Salud, las cuales van desde una amonestación con apercibimiento, una multa, en caso del establecimiento que ofrece los servicios de salud, se puede clausurar temporal o definitivamente, o puede ser total o parcial. En el caso de algún un profesionista o profesional médico, se puede arrestar hasta 36 horas. Y en caso de que sea un servidor público del sector salud, que no haya infringido los preceptos de la ley, podrá sancionarse con destitución del cargo o inhabilitación de este. Siguiente. La responsabilidad penal surge cuando hay una contraversión a las normas de conductas delictivas. Es decir, en otras palabras, cuando una persona, o en este caso un profesional de la salud, comete de manera dolosa o culposa y en ejercicio de la profesión algún ilícito. Y esto se estipula en el artículo 322, donde nos menciona que los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que estos cometan en el ejercicio de su profesión. En los términos siguientes. ¿Cuáles términos? Los que tengo a la derecha. El primero, que se les aplicará suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión, o incluso definitiva si es que estos reinciden en algún ilícito. Y también que estos están obligados a reparar el daño por sus propios actos y el de sus auxiliares. Siguiente. Y la responsabilidad laboral, que esta ocurre siempre y cuando haya una relación de trabajo o un contrato laboral. Y la sanción pues dependerá de las cláusulas del contrato y de las leyes en materia laboral que existen en ese momento. Y pues tendrá sanciones variables, repito, según lo que se haya estipulado en el contrato, y pues pueden ir desde llamadas de atención e incluso hasta la desvinculación laboral. Siguiente. Ok, ahora hablaremos de los delitos cometidos en el ejercicio de la profesión y como ya nos comentó Oscar, pues es el abandono, la negación y la práctica inadecuada del servicio médico. Siguiente, por favor. Ok, vamos a ver que las malas prácticas médicas van a atentar contra los derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, que esta es por negligencia médica, o derecho a la salud, ya sea la obstaculización, restricción o negativa en el derecho a la salud, en las medidas de prevención, en la atención médica, en el tratamiento de enfermedad, y que se le negue a un paciente que sea referido a otro hospital cuando este no es posible su atención en el hospital que en el momento se encuentre. También se va a ver violentado el derecho a la integridad física al tratar a los pacientes con tratos crueles, inhumanos o degradantes. Siguiente, por favor. Y bueno, hay que tener en cuenta que en caso de que el médico no cumpla con sus obligaciones, pues van a haber diferentes sanciones o multas que se le van a imponer. El artículo 324 nos dice que se va a imponer prisión de 6 a 12 años o bien 100 a 300 días de multa y suspensión para ejercer la profesión, esto por un tiempo igual al de la pena de prisión, en caso de que... ¿Le das a la siguiente, por favor?
En caso de que, estando en presencia de un lesionado o habiendo sido requerido para atender a este, el médico no lo atienda o no solicite el auxilio de la institución adecuada, o bien en caso de que se niegue a prestar asistencia a un enfermo cuando éste corra peligro de muerte o de una enfermedad o daño más grave y por las circunstancias del caso no pueda recurrir a otro médico ni a un servicio de salud. La siguiente, por favor. También se pueden imponer de 3 a 7 años de prisión y de 100 a 300 días de multa en caso de que el médico que esté a cargo del lesionado deje de prestar tratamiento sin dar aviso inmediato a la autoridad competente. La siguiente, por favor. Y el artículo 326 nos dice que se va a imponer de 6 a 12 años de prisión y de 400 a 800 días de multa al médico que... ¿Le das la siguiente, por favor? Que realice una operación quirúrgica innecesaria o bien que realice esta intervención con el fin de obtener un lucro, o también puede ser en caso de que oculte el resultado de una intervención quirúrgica, cuando simule la práctica de una intervención quirúrgica, obviamente pues sin haberla realizado. La siguiente, por favor. Y cuando realice una intervención quirúrgica sin la autorización del paciente o bien sin la autorización de la persona que está a cargo del paciente, obviamente exceptuando estos casos en que la situación pone en peligro la vida del paciente. Aquí obviamente pues va a proceder a hacer la intervención quirúrgica sin necesidad de tener como una autorización inmediata por parte del paciente o del familiar a cargo. La siguiente, por favor. Y hay que Espérate, tener... me regreso. Daniela, regresa a tu... Ok, jóvenes, aquí es uno de los supuestos importantes. El punto 3. Bueno, el punto 1 se da finalmente en el ámbito privado. Eso lo vamos a encontrar actualizado continuamente. Te llega paciente con una colitis aguda y sin embargo tú dices que es apendicitis. ¿Estás lucrando? ¿Estás realizando una operación quirúrgica innecesaria? Sí. Sí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Ustedes saben como médicos que no necesita cirugía, que realmente no es una apendicitis, sin embargo la someten a cirugía justamente con la finalidad de obtener, en este caso, una remuneración económica más alta que la que pudiesen tener por una simple consulta de colitis. ¿Sí me doy a entender? Entonces, Sí. con eso están lucrando, ¿ok? Claro, la van a someter a cirugía, también la van a someter a cirugía. Entonces, ¿están realizando una operación quirúrgica innecesaria? Sí, quirúrgica, ¿ok? Innecesaria. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto, simules la práctica de una intervención quirúrgica. Igual, a lo mejor bajo este mismo ejemplo, puedes decirle a la paciente, efectivamente, te voy a operar del apéndice, porque estás presentando en ese momento ya inflamación y hay que retirarla. Y en realidad no lo haces. Entonces nada más simulas esa intervención quirúrgica. Tiempo después, años después, esa paciente empieza con el problema agudo de apendicitis. ¿Qué quiere decir? Que refiere que ya le fue extirpada el apéndice. Cuando el médico verifica, pues no es así. Entonces se dio una simulación de esa intervención. ¿Se da? Ok. Punto 3 y más importante. ¿A qué se refiere ese punto 3, jóvenes? De que cuando nosotros sin autorización del paciente, Ok. pues hagamos la operación, pero esta no va a tener castigo o delito que perseguir cuando el médico lo hace porque era una emergencia médica y si no se le hacía la cirugía, pues el paciente podía morir. Ok, aquí estamos hablando de la salvedad que el mismo Código Penal nos establece. Nos dice, tú puedes operar cuantas veces sea necesario, ok, sin el consentimiento del paciente, solo en caso de urgencia. Si se actualiza un caso de urgencia. Y si no estás ante un caso de urgencia, Si no es caso de urgencia, sí necesitaríamos la autorización del paciente o del familiar que está a cargo del paciente. ok, y si no la tienes, ¿Y es su familiar o de dos médicos?
Aquí, jóvenes, ¿a qué me refiero? Yo cuando estábamos viendo consentimiento informado, yo les hacía mención que la ausencia de la carta de consentimiento informado era igual a delito. Aquí tienen la hipótesis. No les va a decir la ausencia de consentimiento informado, sino simplemente te habla que sin la autorización del paciente o del familiar, persona, amigo, de quien puede en ese momento autorizar, tú realices una operación quirúrgica, entonces en ese momento se actualiza este delito. ¿Me doy a entender? Sí. Le dijiste a tu residente que recabara la carta de consentimiento informado y el residente se encontró con la novia y se le olvidó recabar esa carta de consentimiento informado. Entonces, tú, médico cirujano, estás, ¿cómo se llama? Con el hecho de que se recabó esa carta de consentimiento informado y procedes a realizar cirugía y a lo mejor realizas la amputación de una pierna. El paciente se despierta y te dice, doctor, ¿pero por qué me amputaron la pierna? No, pues se le explicó, se le dijo, inclusive usted firmó ese consentimiento informado. No, doctor, a mí ya no me explicaron nada. Yo no firmé, yo no autoricé. ¿Estás en este supuesto? Se los pregunto, jóvenes, ¿se actualiza este supuesto? Pues es Sí, pues sin autorización, o sea, aunque delito, ¿no? Porque no se tiene la carta. Ok, no se tiene la carta, aun cuando tú le digas al residente el consentimiento informado del paciente de la cama 2. Ay, doctor, es que se me olvidó reprobarla. Ay, doctor, es que aquí la dejé y ya no la encuentro. Ay, doctor, estaba en el expediente. Ay, doctor, es que en la carpeta. Ay, doctor, y finalmente no está. Entonces, ¿ustedes cómo van a acreditar que realizaron esa operación quirúrgica con la debida autorización del paciente? El paciente saliendo de ahí puede irse a levantar una denuncia. ¿Va a proceder? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y ustedes médicos cómo van a acreditar que efectivamente hicieron esa operación quirúrgica con la debida autorización del paciente? Si nuestra norma oficial mexicana, la de expediente clínico, nos dice cuáles son los procedimientos que requieren carta de consentimiento informado de forma escrita. Y dentro de ellas están hablando de las quirúrgicas, ¿no? Sí. ¿Cómo se van a defender, jóvenes? No hay manera. No, no hay manera. No habría forma. Tal vez habría en algún momento alguna forma. ¿Les va a costar mucho trabajo? Sí, les va a costar mucho trabajo. Entonces, tengan mucho cuidado, jóvenes, con sus cartas de consentimiento informado. Yo sé que ustedes, hasta inclusive el médico, bueno, no ustedes, los médicos de base delegan este procedimiento, si lo podemos llamar así, inclusive al estudiante. Ay, vete a recabar la firma del paciente de la cama 2, que te firme. Y ya no se vuelven a cerciorar que efectivamente se haya glosado esa carta de consentimiento informado. Entonces, si el día de mañana el paciente no estuvo conforme con esa cirugía practicada, pues entonces puede decir, a mí jamás me dieron documento firmado. Entonces, jamás autoricé. Entonces, en ese momento se actualiza esta hipótesis. ¿Por qué? Porque si la norma oficial me dice que debe de ser un consentimiento expreso y por escrito, pues entonces yo tengo que presentar como consentimiento esa carta, ¿no? De forma escrita. ¿Sí, jóvenes? Entonces, este es uno de los, de este delito, esta hipótesis que también se pudiera llegar a actualizar con frecuencia, sí. Y que por ahí es en donde más llegan a proceder, sí, jóvenes, porque cuando se pide en este caso el expediente clínico, pues en efecto, la carta de consentimiento informado, la carta o las cartas de consentimiento informado no aparece. Entonces tengan mucho cuidado.
Adelante, equipo, continúe. ¿Dudas hasta aquí? No, todo claro. Ok, adelante. Y bueno, hay que tener en cuenta que cuando la víctima es una persona vulnerable, las sanciones se van a triplicar. Una persona vulnerable se refiere a cuando el ofendido es un niño, un adolescente, una persona inimputable incapaz, un adulto mayor o que sea parte de alguna comunidad o pueblo indígena. La siguiente, por favor. Bueno, por otro lado, el Código Federal del artículo 230 nos habla de que se va a dar prisión de 3 meses a 2 años, hasta 100 días de multas y suspensión de 3 meses a 1 año a juicio del juzgador a los directores encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando ocurra, se le impide la salida de un paciente cuando o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole. También queda prohibido retener sin necesidad a un recién nacido. Y pues también retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiere orden de una autoridad competente, en este caso puede ser pues, una autoridad sanitaria. Siguiente, por favor. Sanitaria o Ministerio Público, o judicial también. Ok, Sí, adelante. y bueno, de la discriminación, también no va a ser un delito cuando nosotros hagamos una discriminación, y discriminación se entiende que se aplica sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad hasta 200 días de multa, aquel por ya sea acciones de origen, pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo. Siguiente, por favor. Preferencia sexual, edad, estado civil, etcétera, o embarazo, que también es muy común. Sí. Bueno, o por cualquier índole o otra índole atente contra la dignidad humana o anude o menoscabe los derechos de estas personas. Y a estas personas se le haga, siguiente por favor, se le niegue un servicio o una prestación al que la persona tenga derecho. Que sigue. Se le niegue o restringe derecho laboral, ya sea por razón, sobre todo es muy común, por ejemplo, de embarazo, o se limite algún servicio de salud. Siguiente, por favor. Se le niegue o restringe derechos educativos. Siguiente. Y bueno, al servidor público que niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o presentación que tenga derecho, se le aumentará en una mitad de la pena una vez ya dicha anteriormente, y además se le impondrá una destitución e inhabilitación para desempeñar su cargo. Siguiente, por favor. Ok, apúrense, equipo, 10 minutos más, ¿sale? Sí, ya me acuerdo. Bueno, ya nada más resumiendo los deberes de los médicos, el médico debe de tener siempre el nivel más alto de conducta profesional y debe permitir que los motivos de lucro no influyan en el ejercicio libre e independiente de su juicio profesional en favor de sus pacientes, y que a todos los tipos de práctica médica deben dedicarse a proporcionar su servicio médico competente con plena independencia técnica y moral, y debe tratar con honestidad a los pacientes y a sus colegas. Siguiente, por favor. Y bueno, los deberes de los médicos hacia los enfermos, nosotros siempre tenemos que recordar que la obligación es preservar la vida. Eh, tenemos que poner a disposición del paciente todos los recursos de su ciencia y toda su lealtad. Cuando un examen de tratamiento sobrepase nuestra capacidad, nosotros debemos de derivarlo con otro médico que sí pueda atenderlo de manera correcta, y también que una vez que muere el paciente, nosotros debemos de seguir teniendo en secreto todo lo que se nos haya confiado como médicos. Y nosotros debemos de proporcionar una atención médica en caso de urgencias, a menos de que esté seguro de que otros médicos pueden o quieran brindarle atención a este paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, los derechos de los pacientes, ellos tienen derechos a recibir una atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, decidir libremente sobre su atención, otorgar o no su consentimiento válidamente informado, ser tratados con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión y recibir atención médica en caso de una urgencia, contar con un expediente clínico y ser atendido cuando te inconformes por la atención médica recibida. Siguiente, por favor. Y por nuestra parte será todo. ¿Tienen alguna duda?
o comentario. Ay, perdón, regrésate, tenía desactivado mi micrófono. Regrésense a sus Ok. presentaciones de responsabilidad civil y posteriormente la de responsabilidad administrativa. Ok, jóvenes, la responsabilidad civil, ¿en qué va a radicar? Esto nos lo regula nuestro Código Civil, ¿ok? Nos dice que entonces la responsabilidad va a ser, de acuerdo al concepto, de reparar justamente el daño por la obligación que no cumplimos. ¿Qué quiere decir ya desde el punto de vista responsabilidad profesional? Ustedes como médicos, ¿cuál sería la obligación que tienen con el paciente? Brindar la mejor calidad de servicio médico y, bueno, como fin último, restituir la salud. Ok, restituir la salud, brindar justamente esa atención médica, esa sería la obligación que ustedes como médicos tienen. Entonces, cuando ustedes incumplen con esa obligación, están causando un daño. Al causar ese daño, jóvenes, entonces ustedes serán responsables civilmente de reparar ese daño. Si ustedes realizan un mal diagnóstico, por lo tanto, viene un mal tratamiento. ¿Ese paciente va a restablecer su salud? No. 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 Ese paciente, al no tener restablecido su salud, ¿se pudiera ver afectado en su patrimonio? Sí. ¿Por qué? Porque Sí. nos dice que, bueno, pues causar un daño. ¿Cuál es el concepto de daño? Sus compañeras más adelante lo pusieron en la siguiente diapositiva, por favor. Nos dice que el daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta del cumplimiento de una obligación. El daño y el perjuicio en materia civil siempre van de la mano. Y el perjuicio nos dice que va a ser la privación de cualquier ganancia lícita, ¿ok? Que se dejó de obtenerse por el incumplimiento de la obligación. Entonces, ¿a qué me refiero? Si ese paciente no se integra a su vida laboral, entonces está dejando de percibir. Si ese paciente, a lo mejor al dejar de percibir, tenía algún tipo de ahorro no sé, en cuentas bancarias, algún tipo de inversión, entonces también viene un perjuicio de la mano. ¿Por qué? Porque ya su ganancia ya no la tiene desde el momento que a lo mejor para curarse tenía un ahorro de 20,000 pesos y lo tuvo que sacar justamente para ayudarse a restablecer su salud. ¿Me doy a entender? Sí, licenciado. ¿Cuándo ustedes no están obligados a responder civilmente, jóvenes? Cuando ese daño haya sido ocasionado por negligencia de ese paciente. ¿A qué me refiero? Ustedes realizan un buen diagnóstico, un buen tratamiento y por lo tanto le dan ya las indicaciones a seguir a ese paciente. Y ese paciente no continúa con el tratamiento o con esas indicaciones que ustedes en algún momento prescribieron. Derivado de ello, bueno, se complica su estado de salud. ¿Ustedes serán responsables? No. No. No, porque fue por negligencia justamente del paciente. ¿Ok? Por descuido del paciente, por no llevar las indicaciones necesarias que ustedes en algún momento prescribieron. Entonces, ahí ustedes quedan eximidos de responder civilmente por ese paciente. La responsabilidad civil, ¿ante quién se gestiona? Ante los tribunales civiles. ¿Sí? Ahí ustedes en algún momento, bueno, serán ante quien comparezcan por esa responsabilidad civil profesional. ¿Dudas hasta aquí? No, licenciada. No. Ok, vámonos a la responsabilidad administrativa. Responsabilidad administrativa, jóvenes, se da en dos vertientes. La responsabilidad administrativa, como bien ustedes lo mencionaron, es
cuando infringes justamente toda esta normatividad que la Ley General de Salud contempla. ¿Ok? La misma Ley General de Salud también menciona sus sanciones, que por ahí les hago corrección, no es el artículo 147, es el artículo 416 al 400, al 437. ¿Estamos? Entonces, cualquier persona que tenga esta actividad justamente de la prestación de atención médica tiene que cumplir con la normatividad en materia de salud. Cuando esta normatividad no se cumple, entonces estoy sujeto a una sanción por esta autoridad administrativa. Ejemplo, yo sé que en un consultorio no puedo operar, así sea una microcirugía, así sea una cirugía menor, sea lo que sea. ¿Puedo operar en un consultorio? No, No. no, No, ya lo vimos, ¿no? Está prohibido. Sin embargo, lo hago. Entonces, derivado de ello, como no cuento con el espacio y el equipamiento necesario, se me complica esa cirugía por muy menor que sea. ¿Va a haber responsabilidad? Sí. Sí. Administrativamente. Sí, del médico, ¿no? Sí, del médico, ¿por qué? Porque está realizando un servicio que no debe de realizar, toda vez que la misma normatividad nos dice que en un consultorio médico no debe de elaborarse ningún tipo de cirugía. Entonces, ese consultorio médico ya vendrá la sanción en algún momento, ¿ok? Que puede ser alguna de las que alguna de las que mencionaron ahorita sus compañeros. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes, cuando somos servidores públicos? La sanción, más bien la responsabilidad administrativa, toma dos vertientes. Cuando somos servidores públicos, también tenemos que observar lo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos prevé. Entonces, estamos obligados también al cumplimiento de esa ley. Y cuando incumplimos esa ley, entonces nos vamos justamente a la responsabilidad administrativa, pero en mi carácter de servidor público, en donde esa responsabilidad administrativa puede ser desde una amonestación hasta una destitución o inhabilitación del cargo. ¿A qué me refiero con ello? A que bien te pueden decir, por favor, doctor, no vuelvas a llamar así a tus pacientes, ¿ok? Porque a lo mejor por ahí hubo un malentendido y la paciente se sintió ofendida por la forma en cómo le llamaste. Pero también puede ser una inhabilitación en donde diga, bueno, estás inhabilitado para ejercer cualquier cargo dentro de la administración pública por el término de 15 años. Entonces, durante 15 años, jóvenes, ustedes no se podrán contratar dentro de la administración pública. ¿Qué quiere decir? No podrán pedir trabajo en la Secretaría de Salud, no podrán pedir trabajo en el IMSS, no podrán pedir trabajo en el ISSSTE, no podrán pedir trabajo en Pemex. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Ok, licenciada. Porque están justamente inhabilitados. Entonces, en esas dos vertientes va la responsabilidad administrativa. Cuando soy servidor público, debo de dar también cumplimiento a lo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas me prevé. Si yo realizo una mala práctica médica, estaré cumpliendo con lo que la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos me prevé. No. No, jóvenes, y no porque venga establecido así, sino, ahora yo se los pregunto a ustedes. Ustedes, en carácter de ciudadanos, ¿qué quisieran de los servidores públicos cuando ustedes vayan a realizar cualquier trámite y en cualquier área? Que nos atendieran bien. Una buena atención, Rápido Que sea y eficiente. eficiente.
eficiente esa atención. Entonces ahora tradúzcanlo desde el punto de vista médico. Ustedes tendrán una atención eficiente hacia su paciente cuando realizaron un mal diagnóstico. Para nada. Ok. Entonces, Licenciada, yo tengo una escucho. duda. Sí, Esa restitución solo se hace o sea, es administrativo, pero solo en la carrera o sea, solo en una carrera específica, porque, por ejemplo, hay personas que tienen, no sé, una carrera técnica en clínicos y una licenciatura en medicina. Entonces, los cargos caen sobre cualquier ejercicio, independientemente de la profesión o solo por la cual se ocasiona. Cuando está sancionado administrativamente en tu carácter de servidor público, es para todo. Hay un registro de servidores públicos. En cuanto quieras tú proceder a una contratación, vamos a suponer el ejemplo justamente que tú acabas de decir. A lo mejor terminé enfermería y más aparte soy médico, ya. A nivel técnico soy enfermero y a nivel profesionista soy médico. Me sancionan en mi carácter de médico. Bueno, no hay problema, pues ni modos, aunque me baje de rango, pero pues finalmente el trabajo es el trabajo. Me intento contratar de enfermero, técnico en enfermería. En cuanto la área, en este caso capital humano, recursos humanos, como le llamen, ingrese tus datos con tu CUR, tu nombre, tu RFC, le va a votar que eres un servidor público sancionado y que no procede la contratación. Porque hay un registro público de servidores, ahora sí, hay un registro y es público de servidores públicos sancionados, aunque parezca trabalenguas, pero lo hay, jóvenes. Entonces no vas a poderte contratar. Vamos a suponer, la sanción vino del IMSS y dices, bueno, no importa, me contrato en calidad de enfermero en el ISSSTE. No va a proceder. Porque si la dependencia te contrata, ¿sabes a quién van a llamar al banquillo de los acusados? Al que te contrató. Y va a haber responsabilidad administrativa para el que te contrató. Entonces, en ese sentido, se cuida mucho. Aquí en medicina hemos tenido el caso de 2 personas. Te digo, porque anteriormente yo estaba en Capital Humano, también ahí en el área, auxiliando la parte jurídica de ahí de Capital Humano. Y nos llegó un médico que estaba de licencia y posteriormente quería regresar, pero él ya estaba sancionado en el ISSSTE. O sea, él se fue al ISSSTE, pidió licencia en Politécnico. Cuando nos llegó parte de su resolución, no me acuerdo bien del asunto, lo checamos, digo, no está inhabilitado. Ya cuando él intenta regresar a su plaza, tampoco pudo, porque apareció en el registro público de servidores públicos inhabilitados. Entonces, aun cuando era su plaza y la tenía reservada, en ese momento no procedió restituirle la plaza. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Muchas gracias, licenciada. Sí, de nada. ¿Dudas hasta aquí? No, licenciada. No, ¿No? Ok, y también aclaro, con la responsabilidad administrativa, desde el punto de vista meramente administrativo conforme a la normatividad de la Ley General de Salud, solamente las sanciones que se prevén es amonestación, multa, clausura o arresto, destitución y o inhabilitación. Eso no procede. Eso solamente procede para el caso de responsabilidades administrativas en el carácter de servidores públicos. Al ratito quiero platicar con ustedes, jóvenes, su fuente de dónde sacaron esto. A mí me gusta hacer, digo, yo sé que repito lo mismo tal vez en uno, en otro y en otro grupo, pero sí estoy al pendiente. Y en este trimestre en particular, coincidencia, los 3 equipos que me han expuesto, digo, de los grupos diferentes, han manejado mucha semejanza en sus diapositivas. Sin embargo, lo dejo pasar de acuerdo a lo que me van exponiendo.
Podemos tener el mismo material todos, pero trabajarlo de diferente manera. ¿A qué voy? Se ve la preparación que cada quien hizo. Entonces, al ratito platico con ustedes, Equipo, estamos al final de la clase y si no, por vía telefónica. Sí, está bien. Ok, ¿qué más? ¿Qué más de este punto de la responsabilidad administrativa? ¿Tienen dudas, jóvenes? Si ustedes el día de mañana solamente se dedican a trabajar o a ejercer su profesión en la iniciativa privada, ustedes no tendrán que preocuparse por el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Dudas hasta aquí? No, licenciada. No. ¿No? Ok, jóvenes. Bueno, pues con esto damos por terminado el punto también de iatrogenia y iatropatogenia. Regrésense también a sus diapositivas, por favor. Ok, la iatropatogenia, ese término, jóvenes, que sus compañeros tienen en pantalla, ese término yo lo utilizo en mis diapositivas, porque es un término, si ustedes lo consultan en la red, en internet, la iatropatogenia lo manejan de la mano o es sinónimo de la iatrogenia. Sin embargo, en un curso de CONAMED aclararon este término y la diferencia entre iatrogenia y iatropatogenia. Y de hecho, en ese sentido, cuando no hay responsabilidad para el médico, determinan que se actualiza una iatropatogenia. Esto lo trabaja así CONAMED. Y CONAMED, recuerden que es auxiliar en los peritajes. Dentro de sus funciones es eso, ¿no? Brindar el auxilio en los peritajes, en cualquier tipo de procedimiento de índole jurisdiccional. Entonces, la iatrogenia, jóvenes. ¿La iatrogenia en qué va a consistir? Va a ser el resultado del acto médico, tanto de manera positiva como de manera negativa. Cuando es positivo, bueno, no hay ningún problema, ¿ok? Hice un buen diagnóstico, hice un buen tratamiento y por lo tanto, ese paciente restableció su salud, ¿ok? No hay problema. Cuando es un acto médico negativo, ¿qué quiere decir? Realicé tal vez un mal diagnóstico, por lo tanto un mal tratamiento y ese paciente no restableció su salud. Pero entonces es algo que se dio por una negligencia, una impericia, una ignorancia por parte del prestador de salud, para que ese acto médico fuera en sentido negativo. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿se estaría correcto decir, por ejemplo, es una iatrogenia por negligencia? O sea, es como el apellido de la iatrogenia, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a suponer, te digo, una persona embarazada, en donde te refirió que ella traía dolor, que ya había arrojado líquido, tú no la atiendes, no la revisas. Dices, no, váyase a caminar. Ahorita, después de media hora, después de 2 horas, regrese. Sin embargo, no la revisaste. Y la persona regresa, ya cuando regresó, ya trae muerte fetal. ¿Ok? Ya ese bebé, bueno, ya murió. Es una iatrogenia, ¿no? Es un acto médico que, jóvenes, en sentido negativo. ¿Con responsabilidad para el médico? Sí. ¿Por qué? Porque no la revisó. ¿Fue negligente? Sí. ¿Imprudente? Tal vez también, ¿no? Desde el momento que se atrevió a decir algo, una recomendación, cuando no revisó a ese paciente, a esa paciente. El término de negligencia, jóvenes, realmente lo ocupan de forma genérica para cualquier supuesto que se actualice. ¿Por qué? Porque se puede actualizar una imprudencia, ¿ok? Se puede actualizar una impericia. Sin embargo, genéricamente te dicen, es que hubo una negligencia médica, cuando en realidad la acción misma fue tal vez una impericia. ¿A qué se refiere la impericia? A la falta de habilidad
para realizar ese acto médico. ¿La impericia puede venir acompañada de la ignorancia? Sí. No me sé, en este caso, vamos a suponer, ni siquiera cómo tratar al paciente, tal vez por una cardiopatía que ya tiene de fondo. Entonces estoy ignorante al tratamiento del paciente. Y aún así realizo X procedimiento. O sea, al estar ignorante de ese paciente, pues también voy a cometer algún tipo de imprudencia y tal vez la impericia misma de acuerdo a al acto médico a realizar. Licenciada, tengo una pregunta. Perdón. Sí, bien. ¿La impericia se castiga de manera más intensa que la iatrogenia? No, la iatrogenia como tal es el concepto para determinar que hubo un acto médico en sentido negativo, pero con la responsabilidad del personal de salud. Es el término. En este caso, la negligencia médica es lo que engloba todas las conductas que se pudieron realizar en ese acto médico, las conductas negativas, ¿no? Por eso te digo, a lo mejor una ignorancia, ni siquiera sabía lo que el paciente tenía, pero bueno, dije que tenía tal o cual cosa y di un tratamiento pues, que no le funciona al paciente. La impericia, siendo médico general, me atreví a realizar una cesárea, se me complicó la cesárea, no la pude resolver y a lo mejor hubo muerte tanto de la madre como del producto de la gestación. ¿Sí? Ok, ¿Me doy a licenciada, entender gracias. con esto? Ujú. Sí, gracias, licenciada. Y la iatropatogenia, jóvenes. La iatropatogenia es ese acto médico en sentido negativo, pero sin responsabilidad para el prestador de salud. Ejemplo, tú realizas una buena historia clínica. Y dentro de esa historia clínica, el paciente te niega alergias a los fármacos. Tú le preguntas, oiga, ¿es usted alérgico a algún tipo de fármaco? No, doctor. ¿Algún tipo de alimento? No, doctor. Entonces, alergias negadas. Sin embargo, a la hora que tú suministras ese fármaco, el paciente presenta reacción alérgica y choque anafiláctico y muere. ¿Es responsabilidad para ti, médico? No, No. ¿Estás ante un acto médico negativo? sí, Sí, pero sin responsabilidad para ti, médico. ¿Ok? Fue algo que no estaba previsto. ¿Fue una reacción misma del cuerpo de ese paciente? Sí. Yo realicé, por eso digo, yo realicé una buena historia clínica, di un buen tratamiento y este era el tratamiento a seguir. Sin embargo, el paciente presentó esta reacción. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, licenciada, muy claro. ¿Cuándo también ese acto médico puede ser negativo sin responsabilidad para el prestador de servicio? Ustedes mencionaron, creo que adelante, el caso fortuito o fuerza mayor. Más adelante creo que estaba en sus diapositivas. Disculpe, ¿cuál? Perdón. El caso fortuito o fuerza mayor. Si no me equivoco, está después de esta o dos más adelante. Por ahí ustedes lo mencionaron. Bueno, no, ya estaba más atrás, pero bueno, ya no, creo que es donde está el cómics. A ver, regresale a donde pusiste el cómic de ahí. No, una más. Adelante, 3. Una. Ay, ya me perdí. ¿Aquí? Bueno,
No, ahí no. Bueno, les comento, jóvenes. Caso fortuito o fuerza mayor. En este momento, nosotros estamos ante un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, lo que es la pandemia. Ustedes han escuchado de que ya no hay camas, que ya no hay ventiladores, que se les está negando la atención médica. Sin embargo, jóvenes, se los puedo asegurar que aunque la gente en algún momento pudiera llegar a demandar, estas demandas no van a proceder porque se actualiza un caso fortuito o fuerza mayor. Es un hecho de la naturaleza en donde yo, ser humano, estoy imposibilitado para poder contenerlo, para poder hacer lo que ordinariamente hago. En este caso, ¿los médicos van a poder atenderlos a todos, jóvenes? No, No. ¿Las instituciones están rebasando su capacidad? sí, completamente. Sí. ¿Lo tenías previsto lo de la pandemia? No. No. ¿Se dio de la noche a la mañana? Casi, casi. Sí. Entonces, ¿fue un hecho de la naturaleza? Hasta el momento decimos que sí, ¿no? Ahí de acuerdo a las teorías que ahorita han manejado, que bueno, a lo mejor fue una cuestión de experimento, pero aún así se le salió de control, ¿no? Ya quedó fuera del alcance de la humanidad misma. ¿Sí o no? Sí. En este momento. Entonces, por eso estamos, ese es un caso actual, la pandemia como tal. Estamos ante un caso fortuito o de fuerza mayor. Otro ejemplo, jóvenes. Vamos a suponer que se encuentran ustedes operando, van a la mitad de cirugía. En ese momento hay un ciclón, se viene una inundación porque a lo mejor se desbordó un río y el hospital queda completamente inundado. Viene corte eléctrico, las plantas de suministro de energía no pueden operar. Entonces, ¿el quirófano tendrá suministro de energía, jóvenes? No. No. ¿Ustedes en algún momento podrán seguir operando? No. No. A lo mejor ustedes se quedan y con lo poco la ayuda, no sé, de algún tipo de lámpara que por ahí pudieran tener, de esas emergentes, pero bueno, se agota pronto en este caso la luz. Entonces, a lo mejor ese acto ya no concluyes la operación y a lo mejor también se complica, el paciente puede caer en paro, ¿no? Está con anestesia general, el aparato deja de funcionar, etcétera, etcétera. Todas las hipótesis que se pudiesen actualizar. En ese momento, a lo mejor fallece el paciente. ¿Ustedes serán responsables? No. No. No, jóvenes, porque ahí se está actualizando un caso fortuito fuerza mayor. ¿Ustedes sabían que se iba a desbordar el río, iba a inundar el hospital y que lo iba a dejar sin energía eléctrica? No. No. Entonces, a eso se refiere el caso fortuito o fuerza mayor, que eso también son excepciones, jóvenes, a la responsabilidad. ¿Me doy a entender hasta aquí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok, jóvenes. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de violencia obstétrica. Nos quedan 10 minutos. ¿Tienen clase ahorita terminando? Después de a las 3 de la tarde. Sí, licenciada. ¿Sí? Ok, entonces voy a requerir al menos media hora, nada más para terminar bien. Vayan presentando violencia obstétrica, jóvenes, por favor, para el tema de violencia obstétrica. ¿Qué día nos vemos? Ustedes díganme. Porque para el próximo miércoles 27, o nos vemos el martes 26, jóvenes, o este viernes, para de una vez terminar, o mañana, díganme. Nos estaríamos viendo media hora, 40 minutos. ¿Sería la misma hora, licenciada? Sí.
o más tarde, no importa, ustedes, estoy a lo que ustedes me digan. Lo comentan. Licenciada, ¿le podríamos comunicar como en la tarde? Porque como somos dos grupos, tenemos que saber si no choca con algunos de los horarios de cualquiera de los dos. Ok, está bien, Oscar, entonces me comentas más tarde. ¿Estamos? Sí, está bien. Ok, gracias, Oscar. Empezamos entonces, equipo. Violencia obstétrica. Ok. Bueno, buena tarde, doctora. Buena tarde, compañeros. Empezaremos con el siguiente tema que corresponde a violencia obstétrica, presentado por mis compañeros Juan Carlos Basulto, Juan Carlos Gómez Ríos, Abigail López, Zaira Ulloa y yo, Francisco Bravo. Bueno, iniciaremos con definiciones para entender, para poder entender completamente este tema. La violencia obstétrica, bueno, la definición como tal vamos a ver que va a ser compartida por los diferentes organismos e instituciones que la proponen. Aquí tenemos una que dice que la violencia obstétrica se define como las diferentes formas de maltrato a la mujer embarazada, palabra clave, incluyéndose aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y procesos reproductivos de las mismas. Es decir, va a ser todo aquel acto que repercuta en la mujer embarazada. Ahora, otro término importante también a considerar es la violencia de género. Por lo que pude entender y rescatar de lo investigado, la violencia obstétrica va a estar o va a ser abarcada de la dentro de la violencia de género. La violencia de género va a ser definida como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento, ya sea psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o inclusive la muerte, hablando tanto en un ámbito privado como en el público. Como podemos ver, reúne las características para que englobe esta definición. Ahora, dos palabras muy interesantes que pude rescatar al elaborar esta presentación, es un término que adoptan en Venezuela denominado la epidemia silenciosa. Esto se rescata en documentos de Venezuela. ¿Y de qué habla esto de la epidemia silenciosa? Se menciona que en este país la violencia obstétrica va a ser denominada así, considerando las actitudes y acciones que la definen, es decir, la definición que ya mencionamos hace 2 láminas. Pues estas acciones van a ser prácticas generalizadas en las instituciones oficiales y aunque prácticamente no van a ser reconocidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son acciones que los médicos, algunos médicos van a hacer, pero pues no van a estar como tal reconocidas. Ahora, iniciaremos hablando de la clasificación de la violencia obstétrica. Vamos a tener 2 grandes grupos, que va a ser la violencia obstétrica física y psicológica. Antes de entrar en detalle a la clasificación, un dato interesante que menciona y engloba y está súper relacionado con esta violencia obstétrica es las tasas de cesáreas en los hospitales. Se menciona que la ONU desde 1985 propuso que las tasas de cesárea en los hospitales debía ser menor a un 15%, idealmente. Pero por varios motivos, en algunos hospitales, tanto públicos como privados, tanto en nuestro país como en otros países, las tasas de cesárea tienen cifras súper altas, sobrepasando este porcentaje propuesto por la ONU, y pues eso es clasificado también dentro de la violencia obstétrica. Ahora, como tal, la violencia obstétrica física. Aquí vamos a tener 2 subclasificaciones. Las medidas las medidas no justificadas para acelerar el parto, es decir, todo aquello que haga el médico para acelerar el trabajo de parto natural. Y como tal, la agresión física. Dentro de las medidas no justificadas para acelerar el parto, tenemos diferentes ejemplos. La maniobra de Christeller. Esta es una maniobra que, si recordamos nuestras clases de gineco, ¿en qué consiste? En ejercer presión por el médico sobre el abdomen de la paciente simultáneamente a la contracción. Esta maniobra es considerada como violencia obstétrica. La episiotomía de rutina es otro hecho que no se debe de hacer, o sea, sabemos que hay indicaciones precisas para hacer una episiotomía, y por el simple hecho de hacerla y que el producto tenga un descenso más rápido, pues no, esto es violencia obstétrica. La ruptura artificial de membranas cuando no está indicada, y el uso de oxitocina igualmente cuando no está indicada. Ahora, y en el otro lado tenemos la
agresión física que pues puede englobar golpes y sujeción y procedimientos sin anestesia o analgésicos. O sea, eso también es considerado dentro de esta clasificación. Ahora, por otro lado tenemos la violencia obstétrica psicológica. Aquí va a abarcar tanto la omisión de la información, es decir, que no le demos la información completa a toda paciente obstétrica, tanto hablando de la evolución del parto o el estado del recién nacido, y el trato deshumanizado a las pacientes, que se haga discriminación o indiferencia hacia las pacientes embarazadas, que se les pongan apodos o burlas o se les hagan comentarios irónicos, y también engloba la humillación, los regaños y los insultos o amenazas. Todas estas acciones que algunos médicos llegan a hacer a las pacientes embarazadas entran dentro de esta clasificación. Ahora, vamos a hablar un poco de la situación internacional de la violencia obstétrica. Bueno, el hecho de que tenga que existir o se haya implementado términos como el que les enseñé de Venezuela, de la epidemia silenciosa, o sea, nos hace pensar de que pues es un hecho que se vive día a día en todas las instituciones de salud de diferentes países, porque pues si bien nosotros estamos en México y pues estoy seguro que muchos hemos sido testigos de estas acciones que estamos comentando, o sea, la situación internacional pues también es relevante. Hay diferentes organizaciones que han intentado y propuesto convenios o convenciones, perdón, para frenar un poco esta situación. Por ejemplo, la ONU propuso la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979. Se menciona que es de las primeras legislaciones para disminuir esto. Y la Organización de los Estados Americanos también hizo la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto es un poco más reciente, en el 94. Ahora, hablando como tal en el contexto de México, en el 2007 se proclamó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. El Colegio Mexicano de Especialidades en Ginecología y Obstetricia en el 2015 propuso eliminar el término de violencia obstétrica y sustituirlo por el maltrato y falta de respeto durante la atención del parto. Y por último, durante la elaboración de las diapositivas, encontré un estudio del doctor Terán, bueno, no es un estudio, sí es un estudio. No, pero no, ya vemos la investigación, una investigación del doctor Terán Pablo, Le que llaman lleva informes. Informes, sí. Terán Pablo, en el cual lleva por nombre Violencia Obstétrica, Percepción de las Usuarias en el 2013. Esta investigación que hizo tenía como objetivo evaluar la percepción de las usuarias embarazadas sobre la atención que recibían en relación, pues sí, durante todo su proceso preparto y posparto. Teniendo resultados bastante intrigantes y pues que eran un reflejo como tal de qué es lo que pasaba en México o de qué es lo que pasa en México en cuanto a este tema. Dentro de los resultados mencionaba que hasta un 70% de las pacientes manifestó que a la realización de los procedimientos médicos no tuvieron consentimiento informado y demás datos que a la hora de leer los resultados del estudio, o sea, sí te dejan reflexionando. Ahora, Bueno, hablando, ¿perdón? No. voy yo, disculpa. Continuando con la exposición, la Oficina de Alto Comisionado en México define como violencia obstétrica aquella que es ejercida por los profesionales de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Menciona también que es un tipo de violencia invisibilizada y que no es desapercibida, pues obviamente las mujeres lo padecen y la sienten. Y se puede manifestar las humillaciones, insultos, los les y la desvalor. Disculpen, ¿sí me escuchan? De repente te dejé de escuchar, Basulto. Te dejé de escuchar yo también, Basulto. Sí, yo también. Mira, Juan Carlos. Sí. Si quieres, paramos hasta aquí, digo, antes de que continuemos, y en espera de confirmar la clase para dar continuidad a la exposición.
¿Estamos? Sí, está bien. Yo el día de ayer terminé también con los otros grupos jóvenes, así que ya tengo libre, si ustedes quieren, el día de mañana o el viernes, para que el examen sea el lunes, ¿no? Irnos y entregar yo calificaciones, a más tardar entre el lunes, bueno, examen lunes y entregar calificaciones entre martes y miércoles, ¿qué les parece? Si en caso de que no puedan, no hay problema, nos recorremos a la siguiente semana y ya ajustamos el tiempo. De acuerdo. Perfecto, licenciada. Ok, ¿de acuerdo? entonces queda pendiente al ratito, Oscar, tú ya me comentarás qué día quedaron. ¿Ok? Sí, está bien, licenciada. Ok, chicos, bueno, pues bonita tarde, nos estamos viendo. Hasta luego. Igualmente, muchas Hasta luego. gracias. Gracias, Gracias. igualmente. Hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias, doctor.